siempre y siempre, por siempre y siempre, por siempre y siempre, por siempre y siempre. Aquel que en el trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Sea gloria, honra, poder y alabanza por siempre y siempre, 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 por siempre y siempre. Aquel que en el trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Amén, Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga a todos los que están por ahí conectándose en esta tarde. Sean bienvenidos, hermanos, a la continuación de este seminario internacional, hermanos, ¿verdad? Gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder, hermanos, también compartir el mensaje con ustedes. Un servidor, Roberto Copado. Gracias, hermanos, porque nos acompañan durante esta tarde de una jornada maravillosa, ¿verdad? Temas que nos han ayudado mucho, hermanos, y que nos seguirán ayudando para también, hermanos, que podamos hacer conciencia siempre de nuestro servicio a nuestro Dios, hacia nuestros hermanos y sobre todo, hermanos, como ese grupo que podemos ser, hermanos, de discípulos, de soldados. Hermanos, vamos a continuar entonces en esta ocasión, ¿verdad? Se me ha asignado, hermanos, el tema de los ojos altivos, el cual vamos a estar, hermanos, disertando de este tema en esta tarde, pero para poder seguir, hermanos, es importantísimo que nos pongamos en manos de nuestro Padre Celestial. Así que saludos a mi hermano Francisco Javier Arango, a nuestro hermano Rafael Rafita Sauceda, a mi hermana Fiore. Gracias porque están con nosotros. Hermanos, gracias porque también ahorita hace un momento estuvimos escuchando a nuestro hermano Francisco, ¿verdad?, con los cantos. Hermano, un abrazo. Y saludos también a mi hermana Bonnie Romero. Hermanos, gracias. Y les invitamos a que compartan este video también a través de la radio para que todos nuestros hermanos nos acompañen y estén, hermanos, también junto con un servidor, podamos, hermanos, aprender de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a ponernos en manos del Creador, hermanos, y de ahí vamos a continuar ya con este tema que se me ha asignado para esta tarde, que es los ojos altivos. Vamos a orar, hermanos, oremos. Bendito Padre Celestial, gracias, Padre, le damos primeramente por la oportunidad tan maravillosa, Padre, que nos da de poder hasta este momento tener la vida para estar. Sabemos, Padre, que para nosotros es una bendición y sabemos, Padre, que es motivo suficiente para agradecerle. Le queremos pedir, Padre, en este momento que bendiga este tema, Padre, que será expuesto, que sabemos, Padre, que es palabra suya. Utilíceme, Padre, como ese medio para que podamos, Padre, junto con nuestros hermanos y amigos que estarán viendo esta transmisión, Padre, que juntos aprendamos de su consejo, Padre bendito. Le pedimos pues que bendiga este seminario internacional, que bendiga, Padre, mis hermanos predicadores, que también, Padre, los que han expuesto y aquellos, Padre, que también lo harán durante esta tarde, que usted, Padre, nos utilice como esas herramientas de paz. Y también, Padre, le pedimos que perdone nuestras faltas y que así, Padre bendito, siga obrando en cada uno de nuestros hogares, siga obrando, Padre, también en nuestras necesidades, siga obrando, Padre, en nuestros ministerios y que así, Padre bendito, en todo lo que hagamos únicamente le demos honra y gloria. Le rogamos pues, Padre, que se quede con nosotros y que así, Padre, usted sea el invitado de honor y que así, Padre, nosotros únicamente enfoquemos nuestra mente, nuestro pensamiento y todo nuestro ser, nuestro corazón en su palabra, Padre, para que podamos de esa manera ser instruidos conforme a su hermosa voluntad. Así pues, Padre, le pedimos esto, juntamente con el perdón de nuestras culpas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar en esta tarde con este tema, hermanos, que se me ha asignado.
Y hermanos, hemos escuchado temas importantísimos con nuestros hermanos que han estado desde las 2 de la tarde. En este momento, hermanos, son las 6 de la tarde con 10 minutos. Así que, hermanos, en toda esta tarde hemos tenido palabra de nuestro Dios, hermanos, para poder seguir nosotros nutriéndonos de Él. Hermanos, se me ha asignado este tema de los ojos altivos. Hermanos, podría aparentemente, hermanos, ser un tema muy sencillo. Sin embargo, hermanos, lo que contiene este tema hacia nosotros muchas veces es lo más difícil de asimilar, hermanos, ¿sí? Muchas veces lo que contiene este tema podría, hermanos, sonar como algo muy duro para nosotros, pero sobre todo, hermanos, creo que nosotros debemos probar nuestra humildad, y eso es importantísimo, hermanos. Y voy a leer primeramente una parte, hermanos, en Proverbios capítulo 3. Y dice, hermanos, en el versículo 11, Proverbios capítulo 3, versículo 11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. ¿Por qué? Ni te fatigues de su corrección. Es por eso, hermanos, que les estaba haciendo este énfasis. Que muchas veces, hermanos, este tema, que aunque parezca un poco fácil, por así decirlo, para muchos, hermanos, sin embargo, la recepción de este tema hacia nuestras vidas es lo más complicado, hermanos. Es decir, aceptar el consejo de Dios, aceptar, mis hermanos, toda esa corrección que nos pueda dar Dios. Por eso, hermanos, me llamó la atención iniciar con este texto de Proverbios capítulo 3, versículo 11. No menosprecies, hijo mío, dice, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, hermanos. En ese tema de los ojos altivos, vamos a considerar, hermanos, algo maravilloso para cada uno de nosotros, ¿verdad? Podemos, hermanos, comprender aquello que Dios no acepta, porque de hecho, hermanos, cuando leemos en el Proverbios capítulo 6, hermanos, donde está tomado este seminario, hermanos, en general, en el versículo, hermanos, capítulo 6, Proverbios capítulo 6, y vemos, hermanos, la primer parte de este verso, nos marca, hermanos, la importancia de este tema que vamos a ver en este momento. ¿Por qué, hermanos? Dice el versículo 16, Proverbios capítulo 6, verso 16. 6 cosas aborrece Jehová, pero dice, y aún 7, ¿sí? Aún 7 abomina su alma, hermanos. Y la primero que aparece en esta lista, hermanos, lo primero que aparece en este versículo 17 de Proverbios capítulo 6, hermanos, vemos los ojos altivos, ¿sí? Hermanos, podemos hablar muchas cosas sobre este punto, ¿sí? Podemos hablar de muchas cosas que Dios aborrece, hermanos. Podríamos hacer una lista enorme de lo que Dios aborrece. Pero, hermanos, Salomón en estos versos, ¿sí? En estos versículos 16 al 19, hermanos, nos da una lista de aquellas cosas, hermanos, que no solamente Dios, hermanos, está aborreciendo, sino que está abominando, hermanos. Yo quiero resaltar esa parte para que entendamos, hermanos, la dimensión de lo que significan los ojos altivos, hermanos, en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Vamos a hablar de ello. Primeramente, hermanos, quiero definir un poquito esto, ¿sí? ¿Qué significa la palabra altivo? Bueno, podemos hablar de una persona que es altanera, ¿sí? Expresiones que indican, hermanos, la manía y la locura de los hombres por elevarse sobre los demás, hermanos. Aquella persona que le gusta dominar, que pretende dominar a los demás, que pretende humillar a otras personas. En pocas palabras, hermanos, una persona que está llena de soberbia, ¿sí? Hermanos, una persona que está llena de orgullo. Una persona, hermanos, que vive entre la vanidad. Una persona que vive entre la arrogancia. Hermanos, personas que tan solo con la mirada te hacen sentir menos. Ahora, imaginémonos, hermanos, la dimensión de lo que significa la altivez, ¿sí? No estamos hablando de características muy agradables, hermanos. No estamos hablando de cosas muy sencillas. Estamos hablando, hermanos, de actitudes tan equivocadas, hermanos, que por eso dice Dios, mira, yo aborrezco esto. Yo lo aborrezco, hermanos. Y nosotros, hermanos, debemos comprender esta parte. Se dice, hermanos, se dice que los ojos son el reflejo del alma, ¿verdad? Eso es lo que se dice comúnmente, hermanos. Ahora, hermanos,
a través de la mirada, usted y yo reflejamos amor o reflejamos odio. Es una realidad, hermanos. Nosotros a través de la mirada reflejamos amor o reflejamos odio. O reflejamos compasión, ¿sí? O realmente, hermanos, reflejamos todo lo contrario. Así que a través de nuestra mirada, si nosotros tomamos ese ejemplo, a través de la mirada, hermanos, ¿cuántas cosas podemos nosotros transmitir? ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo estamos hablando de esa manera, hermanos? Cuando en nuestro corazón hay soberbia, mis amados hermanos, en nuestra mirada, en nuestro ser completo, en nuestra conducta, en nuestras actitudes, en nuestro proceder, ¿sabe qué se refleja? Se refleja, hermanos, la altivez. Cuando en nuestro corazón, hermanos, está guardado todo aquello que no conviene, hermanos, lo único que reflejamos, hermanos, es todo lo contrario al amor, todo lo contrario a la compasión y todo lo contrario a la misericordia. Hermanos, vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 21. Capítulo 21, mis hermanos, versículo 4. La palabra de Dios, hermanos, dice de la siguiente manera. Proverbios capítulo 21, versículo 4. Altivez de ojos, fíjese bien lo que dice Salomón, hermanos. Altivez de ojos y orgullo, ¿de dónde, hermanos? De corazón. Y pensamiento de impíos. ¿Qué son, hermanos? ¿Será cualquier cosa? Dice Salomón, hermanos, que todo esto es pecado. No estamos hablando, hermanos, de solamente de que el hermano tiene estas actitudes, o que esta cierta persona tiene estas actitudes, o que es que mi vecino, o que mi familiar tiene estas actitudes. No. Estamos hablando, hermanos, de que una persona que vive con altivez tiene un pecado, hermanos, y está viviendo en pecado. Ahora, hermanos, nosotros debemos entender esta parte. Este versículo que leímos, hermanos, nos dice que nos está hablando del corazón, hermanos, ¿sí? En su corazón, hermanos, y en el corazón de un servidor, radica precisamente, hermanos, todas aquellas cosas que reflejamos negativamente, positivamente. Y la pregunta es, hermanos, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón en este momento? ¿Con qué estamos alimentando nuestro corazón, hermanos? ¿Y cómo es que nuestra vida realmente está reflejando las cosas hacia los demás? ¿Cómo es que nosotros, hermanos, realmente estamos comunicando, ya sea el amor o la parte contraria, hermanos? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Qué puede pasar, hermanos, cuando nosotros tenemos esas actitudes? Porque déjeme decirle algo, hermanos. Cuando hablamos de los ojos altivos, ¿sí? No solamente se escogió, hermanos, para que este tema encaje en cada uno de ustedes que están atrás de la pantalla, hermanos, ¿sí? Sino que cuando se elige un tema como estos, hermanos, primeramente es con nosotros. Primeramente debe aplicarse a nosotros mismos, hermanos, porque todos, cada uno de nosotros, estamos, hermanos, en la misma posición, podemos estar en la misma debilidad, podemos estar, hermanos, en el mismo peligro, hermanos, de caer en unas actitudes tan equivocadas, hermanos, que es la altivez. Ahora, hermanos, leímos que la altivez de ojos, tengamos mucha atención en eso, hermanos. La altivez de ojos y orgullo, hermanos, ¿de dónde? Del corazón, hermanos. ¿Saben qué es lo que alimenta la altivez? Precisamente el orgullo. Hermanos, si usted es una persona orgullosa, usted lo va a reflejar siempre como una persona altiva, ¿sí? Ahora, y dice que pensamientos de impíos son pecado. No hay otra categoría para lo que se acaba de decir, hermanos. Son pecado, ¿sí? Y vamos a considerar tres cosas, hermanos. Quiero que consideremos tres cosas en este primer punto que estamos viendo. Su definición de la altivez y lo que puede suceder, hermanos, ¿sí? Cuando una persona es altiva, hermanos, podemos nosotros ver rasgos muy claramente. Si yo soy una persona altiva, puedo ver en mí, a través de un espejo, hermanos, de cosas o características, hermanos, rasgos que yo debo identificar y que debo entender que son, ante los ojos de Dios, son simplemente pecado. Ahora, ¿cómo vemos a una persona altiva?
¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué características, qué rasgos vemos? Bueno, hermanos, hay terquedad, ¿sí? Hay dureza de corazón. Hermanos, una de las cosas que yo mencioné hace un momento, hermanos, y es una de las cosas que no nos gusta reconocer a la mayoría, y es algo, hermanos, que nos cuesta y que nos va a seguir costando aceptar, hermanos, es la parte del orgullo. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué es una persona que tiene orgullo? Es una persona que depende de sus habilidades, depende de lo que sabe y depende de lo que ha aprendido, ¿sí? Y por esa razón cree que no necesita de Dios y que mucho menos necesita de los demás. Eso es una persona, hermanos, que tiene orgullo a grandes rasgos, ¿sí? Esa es una característica, hermanos, que está alimentando la altivez. Otra más, hermanos, la soberbia. Hermanos, una persona que está llena de soberbia, ¿sí? Es aquella que tiene una excesiva estima de sí mismo, ¿sí? Y menosprecia a los demás, ¿sí? Alguien que se jacta de sus logros pasados, ¿sí? Se jacta de todo lo que hace en el presente, creyendo que todo lo que ha logrado, fíjese bien, hermanos, creyendo que todo lo que ha logrado es gracias a su propio esfuerzo y que por lo tanto no le da gloria a Dios, hermanos. Pero a esto se le llama, hermanos, de acuerdo a la Escritura, se le llama vanagloria, ¿sí? Hermanos, debemos tener mucho cuidado con esas características que estamos viendo, con esos rasgos, hermanos, de la altivez. ¿Qué es lo que está alimentando, hermanos? ¿Qué puede alimentar la altivez? Porque sabemos, hermanos, de acuerdo a lo que vimos desde el principio de este tema, lo que estamos viendo, hermanos, que la altivez es algo que no va de acuerdo, hermanos, al propósito de Dios. Y es algo que Dios aborrece, hermanos. La altivez, hermanos, no la vamos ahorita a enfocar con las personas que están allá afuera en el mundo. Porque se nos podría ser muy sencillo, hermanos, decir, hermano, es que ese tema es para la gente que está allá afuera en el mundo. Aquella que no tiene temor de Dios y que es muy arrogante y que es muy esto. No, hermanos, estamos hablando de que hagamos conciencia de que usted y yo no debemos caer en este tipo de cosas. Mucho menos porque somos hijos de Dios, mucho menos porque somos soldados de Cristo, mucho menos, hermanos, porque el amor de Dios debe estar en nosotros y está en nosotros. Esa es la diferencia, hermanos. Por esa razón, hermanos, dice Dios, mira, yo aborrezco esto. Ojalá lo entiendas, de que yo aborrezco esto. Hermanos, hay otro rasgo más, hermanos, y es la arrogancia. Ya lo había mencionado hace un momento. La arrogancia, hermanos, ¿saben qué es la arrogancia nosotros? ¿Cómo nos vemos cuando somos arrogantes? ¿Cómo somos? Bueno, es la actitud, hermanos, por la cual alguien se siente superior, hermanos. Sí, aquella persona que dice, mira, no, hombre, mira, yo tengo tantos títulos que tengo aquí en mi casa. ¿Cómo te vas a comparar conmigo? No, hombre, mira, yo tengo 30 años más que tú. ¿Cómo vas a saber? ¿Qué me vas a enseñar tú? Hermanos, a eso se le llama arrogancia, ¿sí? Cuando alguien se siente superior, hermanos, a los demás, ya sea por su nivel intelectual o por cualquier otra razón, pero, hermanos, a esa persona lo hace sentirse, como dicen por ahí, la gran cosa. Así lo dicen, ¿verdad? Hermanos, en general podemos hablar que esos son los rasgos o son las características o son aquellos pequeños motorcitos que van alimentando, hermanos, la altivez. Así que, hermanos, debemos tener mucho cuidado con esa parte, porque nadie está exento de caer en ello, hermanos, ¿sí? Aunque usted diga, no, es que yo soy muy espiritual, hermano, y a mí no me va a pasar eso, porque yo soy de las personas más buenas, yo no me meto con nadie, hermano. No, y menos a mi hijo, porque mi hijo son la persona más buena y más recta de todo el mundo. No, hermanos. Nosotros tenemos el peligro de caer en esta altivez, la cual Dios aborrece y detesta, hermanos. Bueno, ya vimos, hermanos, en esta parte, ¿sí? La definición y las características que tiene la altivez, hermanos. Era necesario, hermanos,
que hiciéramos hincapié en esa parte, hermanos. ¿Por qué? Porque si Dios aborrece tanto la altivez de ojos, debemos entender la raíz, hermanos. La raíz siempre va en el corazón del hombre. Y depende de cómo seamos nosotros, hermanos, entonces nosotros también somos el reflejo de lo que pensamos y de lo que hay en nuestro corazón. Si usted es una persona arrogante, es porque su corazón está contaminado con lo que sea, está lleno de lo que sea, pero no está Dios en su corazón. Pero nosotros, hermanos, debemos mostrar cosas diferentes. ¿Sí? En pocas palabras, hermanos, debemos hacer este énfasis, que la altivez no debería de estar en ningún cristiano. La altivez, hermanos, no debería ni siquiera mencionarse como hijos de Dios. Sin embargo, hermanos, ¿por qué creen ustedes que Dios escribió esto? ¿Por qué creen ustedes que Dios, hermanos, ordenó que se escribiera esta parte, hermanos? Porque sabía que cada uno de nosotros tenemos el peligro de caer en una situación como esta. Hermanos, en segundo lugar, vamos a ver las consecuencias de la altivez, hermanos. Ya vimos su definición, ya vimos, hermanos, también las características de la altivez, pero ahora vamos a ver, hermanos, la consecuencia, porque, hermanos, es un hecho de que todo acto tiene consecuencia. Y es un hecho, hermanos, que la altivez también tiene consecuencias, ¿sí? Y ya mencionamos, hermanos, que ante los ojos de Dios, estos, hermanos, se llama únicamente pecado, ¿sí? Cualquiera de nosotros puede caer en una actitud errónea, equivocada como esta, hermanos, ¿sí? Sea quien sea, nadie queda exento, hermano, ¿sí? Caer, hermanos, en falsas actitudes, creyendo, hermanos, que merecemos todo, creyendo, hermanos, que somos mejores que otros. Hermanos, tengamos cuidado con eso. Como siervos de Dios no podemos caer en ese error. Como siervos de Dios no debemos caer en esa actitud, hermanos. Mucho menos si usted es un ministro. Mucho menos si usted está haciendo esta labor como predicador. Hermanos, porque podemos caer en ese error. Podemos estar cayendo en ese error, hermanos, de creernos más que otros. Hermanos, tengamos cuidado. Identifiquemos también cuando una persona, cuando un predicador también tiene ese tipo de actitudes, hermanos. Usted tiene todo el derecho bíblicamente de llamarle la atención, ¿sí? Aconsejarle y decirle: mi hermano, ¿sabe qué? Cambia tu actitud porque no es correcto. Hermanos, nosotros no podemos decir y sobre todo no podemos pretender creernos más que alguien. ¿Por qué, hermanos? Porque eso no va de acuerdo al propósito de Dios. No se nos olvide esa parte, hermanos, ¿sí? Bueno, vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 16, hermanos. Proverbios capítulo 16, y dice el verso 5, hermanos. Dice: abominación es a Jehová. Fíjese bien, hermanos, vuelve a repetir esta palabra. Abominación es a Jehová todo altivo, ¿de dónde? De corazón. No solamente está hablando de altivez de ojos, está hablando de la altivez que viene desde acá, hermanos, del corazón. Y ciertamente, dice, no quedará impune. Hermanos, cuando estamos hablando de altivez ante los ojos de Dios, hermanos, estamos hablando de algo que Dios no, o sea, no quiere ni siquiera, hermanos, que se mencione, ¿sí? Y ojo, hermanos, porque dice que todo altivo de corazón. De ahí, hermanos, que nosotros podamos comprender que del corazón nace todo el problema de las malas actitudes, de la arrogancia, de la soberbia. Y déjeme decirle algo. Estamos hablando de esto, pero no quiere decir que en realidad el hombre sea malo totalmente. No quiere decir que nosotros, hermanos, seamos malos totalmente. Sino el problema, hermanos, es que nosotros permitimos que nuestro corazón sea llenado de cosas que no convienen, ¿sí? Se contamina, hermanos, nuestro ser, se contamina, hermanos, nuestra vida, se contamina, hermanos, todo lo que es nuestra voluntad hacia Dios, nuestra voluntad hacia los hombres, nuestra voluntad hacia la obra, nuestra voluntad hacia todo, hermanos, se contamina. Y muchas veces, hermanos, nosotros, sin identificarlo, estamos, hermanos, en ese tipo de errores. Porque déjenme decirle algo, hermanos. ¿Saben cuál es la característica más grande de una persona altiva?
que no reconoce que es altivo. Una persona, hermanos, que es orgullosa, jamás va a reconocer que es orgullosa. ¿Sí? Cuando nosotros, hermanos, empecemos a aceptar esta parte, cuando empecemos a identificar los rasgos, las características, hermanos, de algo que está alimentando la altivez, yo, hermanos, debo hacerme a un lado de ello, debo desechar esas cosas, las debo apartar de mi vida, hermanos, porque si no, entonces, ante los ojos de Dios, lo único que yo voy a inspirar a Dios es que me esté aborreciendo, hermanos. ¿Por qué? Porque Él aborrece lo que hay dentro de mí. Y no porque me aborrezca totalmente como persona, sino por la actitud, por las actitudes que estamos tomando. Y eso, hermanos, debemos hacer diferencia. Y eso es lo que debemos empezar a trabajar, hermanos, definitivamente. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice, hermanos? Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Versículo 19, hermanos. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, hermanos. ¿Ya cuántas veces hemos visto este texto, hermanos? ¿Cuántas veces hemos recurrido a este tipo de textos? No os hagáis tesoros en la tierra, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará su corazón. ¿Se da cuenta, hermanos? Qué tan importante es saber dónde estamos poniendo nuestro corazón, en qué cosas estamos poniendo nuestro corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros, de acuerdo a lo que dice el versículo 21, hermanos, que de la abundancia del corazón, ¿qué dice, hermanos? De la abundancia del corazón habla nuestra boca, hermanos. De ahí se llena todo. Ahora, hermanos, en Mateo capítulo 12, verso 34, vemos esta parte, ¿sí? Pero, hermanos, la altivez jamás, ojo con esto, hermanos, la altivez jamás nos va a permitir reconocer nuestros pecados, ¿sí? Como dice nuestra hermana Carmen, no reconocen que son altivos y soberbios y menos aceptan sus errores. Eso es lo que iba, hermanos, en este momento. La altivez no nos permite, hermanos, reconocer nuestros pecados ni nuestros errores, porque nos creemos, hermanos, mucho mejor que lo demás. Creemos, hermanos, que no tenemos nada que nos puedan decir y que nos puedan reclamar. Eso es la altivez, ¿sí? Hermanos, pero a veces la altivez también nos lleva, ¿sabe qué, hermanos? La altivez también muchas veces nos lleva a ser personas que están juzgando a toda la gente, pero mucho menos hablamos de nuestros errores. Somos personas que siempre estamos viendo ahí de cada detalle de todas las personas, pero nunca estamos viendo qué es lo que estoy fallando y qué es lo que debo mejorar, ¿sí? Hermanos, el orgullo, hermanos, el orgullo es algo un punto, hermanos, tan grave, por así decirlo, que llevó, hermanos, a aquel ángel a desafiar a Dios, ¿sí? Allá en Isaías capítulo 14, versos 13 y 14, hermanos. Quiero leer esa parte rápidamente. Isaías capítulo 14. Y vamos a leer, hermanos, el versículo 13 y 14. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Fíjese bien. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré al lado del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. Fíjese bien lo que dijo este ángel. Y seré semejante. ¿A quién? Semejante al Altísimo. Hermanos, esto fue lo que sucedió desde aquel momento. ¿Qué fue lo que llevó, hermanos, a que ahora Satanás esté en el lugar donde esté? ¿Sí? Hermanos, él quiso ser mejor que Dios. Él quiso, hermanos, sobrepasar lo que Dios es. Pensó, hermanos, que podía hacerlo. Dijo, bueno, si yo hago esto, voy a ser igual. ¿No, hermanos? Pero ¿saben por qué vienen a nuestra mente ese tipo de ideas, hermanos? Porque creemos, hermanos, que podemos ser mejor que otros, o que nosotros somos mejores, o que nosotros somos
tenemos un lugar mucho mejor, o que tenemos, hermanos, actitudes mejores, o creemos, hermanos, que tenemos todo mejor. Y decimos, no, la gente no se compara conmigo, ¿sí? Hermanos, ¿qué casos de altivez podemos ver, hermanos? Casos de altivez que vemos cotidianamente. Voy a referirme solamente, hermanos, a 3 cosas muy sencillas. Cosas de altivez que vemos todos los días. Primera que vemos en cualquier día. Menospreciar a los padres cuando envejecen. Sí, hermanos, porque eso sucede. Pues vemos, hermanos, a tantos jóvenes, a tantos hijos que menosprecian a sus padres solamente porque llegaron a una edad adulta. Pero los menosprecian, ¿sí? Ya ni siquiera los visitan, ya ni siquiera quieren ver por ellos, porque para ellos son una carga. Hermanos, ese es un caso de altivez que vemos todos los días. ¿Qué otra cosa, hermanos? Personas que menosprecian a sus prójimos, ¿sí? Porque no tienen un buen salario o porque no tienen títulos académicos como ellos. Y empiezan, hermanos, a hacer tanta diferencia, ¿sí? Y empiezan actitudes como, mira, no somos del mismo nivel. ¿Sabes qué? Mira, mejor, es que no somos de esta forma. Tú no te puedes comparar conmigo. Hermanos, son casos de altivez que estamos viendo todos los días. Pero hay otra más, hermanos. Cuando vemos que menospreciamos a los demás, teniendo la actitud, hermanos, de que somos más inteligentes que otros, de que somos más sabios que otros, ¿sí? Eso también es un problema, hermanos, muy grave. Porque, hermanos, eso nos puede llevar, hermanos, a vernos tan mal delante de Dios. Dios, hermanos, dice que aborrece. Dios, hermanos, detesta la altivez. No la quiere ni siquiera nombrar, hermanos. Entonces, ¿qué tan importante es que entendamos, hermanos, que entendamos ese punto? Que nosotros, hermanos, debemos apartar las características y los rasgos de la altivez, si es que las estamos identificando en nuestra propia persona. ¿Por qué, hermanos? Porque si queremos nosotros llegar un día donde se encuentre nuestro Padre Celestial, si nuestra meta, hermanos, es llegar al cielo donde está nuestro Padre Celestial, hermanos, tenemos que deshacernos de todo aquello que nos esté impidiendo vernos agradables delante de los ojos de Dios. Hermanos, porque si no lo hacemos de esa manera, vamos a tener esa actitud errónea de pensar que yo no necesito cambiar, que yo no necesito mejorar, que a mí no me falta aprender de la Escritura porque, no, mira, hermano, yo la he leído tantas veces, he leído la Biblia como 20 veces, no necesito estudiar más, hermano, ya me sé todo, hermano, me sé de memoria toda la Biblia. ¿De qué sirve, hermanos? ¿De qué sirve si nosotros no practicamos esas cosas en nuestras vidas? Entonces nos estamos convirtiendo en personas altivas. Y eso, hermanos, es incorrecto, es pecado delante de Dios. Lucas capítulo 18, hermanos. Voy a leer solamente esta parte también. Lucas capítulo 18, versículo 10. Dice de la siguiente manera, hermanos. Lucas capítulo 18, verso 10. 2 hombres, fíjese bien. 2 hombres subieron al templo a orar. Usted sabe esta historia. Yo sé que la sabe. Dice, uno era fariseo y el otro era publicano, ¿verdad? Así lo dice. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dice, Dios, te doy gracias. Fíjese bien lo que dice. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Aquellos que son ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como este publicano que tú estás viendo aquí. Ahora, dice, ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Hermanos, eso fue lo que hizo, ¿verdad? Pero vean lo que dice el versículo 13. ¿Qué es lo que hizo el publicano, hermanos? Mas el publicano, estando lejos, no queriendo ni aún alzar los ojos al cielo, hermanos, ¿sí?
sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Hermanos, os digo, dice el Señor, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué, hermanos? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, eso es lo que dice la palabra de Dios. No lo digo yo, hermanos, ni lo dicen los predicadores de aquí de la radio, hermanos. Lo dice la palabra de Dios. Y nosotros, hermanos, debemos apartar de nuestra vida este tipo de actitudes. Hermanos, porque no podemos, nos podríamos engañar a nosotros mismos. Si usted dice: no, hermano, yo no tengo esas actitudes, yo no soy arrogante, hermano, yo nunca he sido altivo. No, hermanos, todos hemos caído en el mismo error, siempre, hermanos. Y si no estamos preparados, hermanos, seguiremos cayendo en actitudes como estas. Y es por eso, hermanos, que nosotros debemos hacer diferencia de lo que Dios aborrece y de lo que usted y yo debemos, hermanos, de eliminar de nuestra vida completamente. Y, hermanos, dice nuestra hermana Carmen, lo más triste que los hijos podemos hacer a nuestros padres, ¿verdad? Es lo más triste. Ellos son nuestros tesoros más valiosos en la tierra, y una gran bendición que Dios nos ha dado, que nuestros padres envejezcan a nuestro lado, hermanos. Si vemos tan solo en esos ejemplos, hermanos, casos de altivez de parte de nosotros, ahora imaginémonos, hermanos, en toda nuestra vida, en todo lo que hacemos, sobre todo, hermanos, en cuanto a nuestro servicio a Dios, tocante, hermanos, a nuestra forma de vivir como cristianos, cuando no estamos haciendo, hermanos, esa vida que agrada a Dios, esa vida, hermanos, que corresponde a un siervo de Cristo. Hermanos, podríamos mencionar muchos casos en la Escritura, hermanos. Podríamos pasar toda la tarde, hermanos, con cosas y con ejemplos, como el rey Saúl, como el rey Herodes, etcétera, hermanos. Personajes que tuvieron, hermanos, este tipo de actitudes. Pero, hermanos, quiero que nos enfoquemos en los ejemplos actuales. Que nos enfoquemos, hermanos, en ejemplos que vemos todos los días. ¿Sí? Que existen, hermanos, donde existen actitudes de este tipo de actitudes que Dios aborrece, hermanos. Salomón, hermanos, aquí en Proverbios, se encargó de hacernos saber que el problema no solamente es la altivez, hermanos. Que no solamente el problema es el orgullo. Que no solamente el problema, hermanos, es la soberbia. Sino lo más grave, hermanos, de todo esto es que Dios condena, hermanos. Dios condena este tipo de actitudes. Hermanos, la actitud de menosprecio, hermanos, de menosprecio es pecado. La actitud de altivez es pecado para Dios. Hermanos, Proverbios capítulo 14, vamos a regresar ahí, hermanos. En Proverbios capítulo 14, y dice, hermanos, el verso 21, dice, fíjense bien lo que dice, hermanos: peca el que menosprecia a su prójimo. Ojo con lo que dice, hermano Salomón. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado, hermanos. Así que, hermanos, toda actitud de altivez, Dios jamás estará de acuerdo, hermanos. Aunque no lo queramos reconocer, aunque no nos guste escuchar, hermanos, temas como estos, aunque nos desagrade, hermanos, escuchar el consejo de Dios, déjenme decirle a mis hermanos que debemos nosotros ser humildes para aceptar la exhortación, la corrección, pero sobre todo el consejo de Dios. Porque no es un consejo mío, hermanos. No es un consejo de los hermanos de la radio. No es un consejo de ninguno de nosotros, hermanos. Solamente estamos transmitiendo el consejo de Dios. Hermanos, Dios hablando acerca de Judá, hermanos, en Isaías capítulo 2, versículo 11, cuando Dios, hermanos, está hablando acerca de Judá y de Jerusalén, refirió unas palabras, hermanos, que no debemos tampoco ignorar, hermanos, ¿sí? Que no las debemos ignorar por ningún motivo.
Dice Isaías capítulo 2, y voy a leer, hermanos, solamente el versículo 11. Dice, la altivez de los ojos, otra vez volvemos a esta palabra, hermanos. Bueno, usted se puede preguntar, bueno, ¿por qué tanta insistencia en este punto? Bueno, dice ahí, la altivez de los ojos del hombre será abatida, hermanos, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado aquel día. Hermanos, toda actitud de altivez de parte de nosotros, dice, de acuerdo a lo que Dios, hermanos, se estaba refiriendo a Judá y a Jerusalén, dice, toda altivez será abatida. Y sin duda, hermanos, toda altivez de corazón, hermanos, toda altivez de ojos de parte de nosotros, hermanos, toda actitud equivocada, hermanos, será abatida sin duda alguna. Hermanos, nosotros debemos entender esta parte. Qué tan grave, hermanos, es que nosotros tengamos esa altivez de ojos. Qué tan difícil, hermanos, es para nosotros, hermanos, aceptar que somos orgullosos. Aceptar que somos de ojos altivos. Yo te pregunto, mi amado hermano o amigo que está escuchando, y yo me pregunto a mí, preguntémonos todos, ¿tenemos el problema de los ojos altivos en nuestra vida? ¿Tenemos el problema de la altivez en nuestra vida? Hagamos conciencia, hermanos, en ese punto, ¿sí? Hermanos, el mismo Señor Jesucristo se humilló, hermanos, y nos dio el ejemplo de lo que usted y yo debemos hacer, ¿sí? Filipenses capítulo 2, hermanos. No quiero pasar por alto esta cita, hermanos, porque el mismo Señor nos enseña, hermanos, con su propio ejemplo, lo que usted y yo debemos, la actitud que debemos tener. Filipenses capítulo 2, versículo del 2 al 9, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos, hermanos, ¿sí? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por la de los otros, hermanos. Haya pues, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice, hermanos, y estando en la condición de hombre, se humilló, hermanos, algo que usted y yo se nos hace muy difícil hacer, hermanos, porque el orgullo, porque la altivez de ojos, nunca, hermanos, nos va a ayudar para ser humildes. Debemos destruir, hermanos, esa barrera, esa altivez de ojos en nuestra vida, para reconocer, hermanos, nuestros errores y nuestros pecados, y entonces, hermanos, llegar a comprender y a ejercer la humildad, como la dice el Señor Jesucristo. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, ¿sí? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cómo es que llegó a hacer esto el Señor Jesucristo? Gracias a la humillación, gracias, hermanos, a la sujeción, gracias, hermanos, a que Él prefirió, hermanos, ¿sí?, cumplir todo lo que su Padre le decía y no cumplir sus caprichos, hermanos. Si Cristo, hermanos, se hubiera enfocado en cumplir sus propios caprichos, ¿se imagina lo que hubiera pasado, hermanos? ¿Se imagina que Cristo, hermanos, hubiera dicho, pues los hombres, todos los hombres, ahí se le echan, yo voy a hacer lo que se me pegue la gana, a ver cómo le hacen? No, hermanos. Cristo se sujetó a su Padre, se humilló a sí mismo, ¿sí? No dijo, soy hijo de Dios, me van a respetar, quieran o no quieran. No, hermanos. Tampoco dijo, como soy hijo de Dios, ¿por qué tengo la necesidad o por qué me voy a obligar yo a hacer este tipo de cosas por el hombre que no lo merece? No lo dijo, hermanos. Dios, hermanos, a través de Cristo, hermanos, utilizó ese gran amor en Él. Y Cristo, hermanos, lo que hizo solamente,
es ser misericordioso, humilde, manso, paciente con nosotros. Y esto nos enseña, hermanos, lo que usted y yo debemos aprender a hacer. Porque en el cristiano, hermanos, no debe existir la altivez de corazón. Y mucho menos debe existir, hermanos, la altivez de ojos. Porque la altivez de ojos, hermanos, es el reflejo de la altivez del corazón. No debe existir esto, hermanos. Jamás debe existir. Pero, hermanos, es algo que puede suceder. Y es algo, hermanos, en lo que usted y yo debemos evitar caer. Ahora, hermanos, la humildad, hermanos, entonces es el remedio a la altivez. Con este punto, hermanos, vamos a terminar este tema. La humildad, hermanos, es el remedio a la altivez, ¿sí? No existe otra forma, hermanos, de combatir la altivez. No existe, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de orgullo, estamos hablando de ego. Y para eso, hermanos, la arma más poderosa, hermanos, se llama humildad. Para destruir, hermanos, y para hacer que eso se vaya desarraigando de nuestra vida, hermanos, ¿sí? Así que, hermanos, la altivez no nos va a permitir ver nuestro error jamás. Así que, hermanos, es una invitación para usted y para mí que hagamos conciencia de esto. Debemos, hermanos, reconocer que nos equivocamos. Debemos reconocer, hermanos, esta parte. Y si hay altivez de ojos, los ojos altivos en nuestra vida, si estamos viviendo bajo esa norma, entonces empecemos a ser humildes, porque es necesario, porque es importante, hermanos, ¿sí? Para que de esa manera usted y yo seamos transformados por el poder de Dios, por su palabra, por su escritura, por su voluntad, hermanos, ¿sí? Dejemos la soberbia, hermanos. Dejemos la envidia, dejemos la arrogancia, dejemos de menospreciar a los demás, dejemos de creernos superiores a otros, humillémonos, porque Dios aborrece, hermanos, la altivez, porque Dios, hermanos, repugna esas actitudes, hermanos, y lo que Dios desea ver en cada uno de nosotros, hermanos, es la humildad, la misericordia, en nuestras vidas, hermanos. Amén. Hermanos, para concluir este tema, déjenme decirle algo. Y quiero leer, hermanos, por ahí Romanos capítulo 12, versículo 16. Voy a leer rápidamente, hermanos, esta cita. Romanos capítulo 12, verso 16, dice, hermanos, dice: unánimes entre vosotros, no altivos, ojo con lo que dice, sino asociándonos con los humildes. Esa es la clave, hermanos, para destruir el orgullo en nosotros. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hermanos, a Dios no le agrada que seamos eso. Y dice, hermanos, ahí en Filipenses capítulo 2, y dice, hermanos, en el versículo 3, hermanos, nada hagáis por contienda, ya lo habíamos visto ahorita, o por vanagloria, hermanos. ¿Por qué? Teniendo, dice ahí, antes bien con humildad, hermanos, una y otra vez se nos dice, mis hermanos, ¿cuál es la clave para poder nosotros deshacernos de aquello que puede alimentar la altivez en nuestra vida? Y eso, hermano, nos puede llevar a que nos veamos desagradables delante de los ojos de Dios. Hemos visto, hermanos, los ojos altivos. Hemos visto la definición de la altivez. Hemos visto, hermanos, las características de la altivez en nuestras vidas. Hemos visto, hermanos, las consecuencias, ¿sí? Y esa consecuencia, hermanos, es que usted y yo nos vemos de una manera errónea y que puede acabar, hermanos, también con su hogar, puede acabar con usted mismo, puede acabar, hermanos, con la congregación, puede acabar, hermanos, con esa relación tan maravillosa que hay.
con cualquier persona. Hermanos, ser arrogantes no es aceptable en ningún lugar. No va a caber usted en ningún lugar con una actitud arrogante, con una actitud altiva. Así que dejemos de tener esas actitudes. ¿Para qué, hermanos? Para que de esa manera seamos agradables delante de los ojos de Dios. Hermanos, caminemos como es digno de Dios. Caminemos en santidad, hermanos. Caminemos en fidelidad. Caminemos en humildad, hermanos. Para que de esa manera no haya cabida absolutamente en nuestro corazón y en nuestra vida para la altivez, y que nuestros ojos, hermanos, no se contaminen en ese sentido con lo que hay en nuestro corazón, para que ya no exista la altivez en nuestra vida. Amén. Así que, mis hermanos, este es el tema de los ojos altivos. Podríamos haber hablado muchas cosas más, hermanos, pero también el tiempo se nos ha terminado, ¿verdad, hermanos? Pero creo, hermanos, que el propósito de este tema fue muy claro para todos, ¿sí? Fue muy claro para todos. Sí, dice nuestra hermana Carmen en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Hermanos, Dios nos invita a que nosotros hagamos esta parte, a que consideremos, hermanos, y que hagamos con otros lo que quieren que hagan con quién, con nosotros, hermanos. Y de eso también se trata, de que quitemos de nuestra vida la altivez, el orgullo, la soberbia, y eso, hermano, de estar ahí nosotros creyéndonos más que otros. Esas actitudes no son de un cristiano, hermanos. Esas actitudes jamás deben ser de un cristiano. Por eso Dios lo aborrece. Así que, hermanos, quitémonos de eso y pidámosle a Dios sabiduría para que nos enseñe a caminar correctamente cada momento. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga en esta tarde. Hermanos, recuerden que estamos en el seminario internacional, hermanos. Y amén. Aprovecho para saludar también a mi hermana Rocío Trejo. Gracias porque estás con nosotros. Y a todos los que han estado en esta tarde, gracias, hermanos. Recuerden que estamos en el seminario internacional. Y después de esta clase, hermanos, ya se encuentran listos también nuestros hermanos que continuarán, hermanos, exponiendo temas, ¿verdad?, de gran importancia para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Gracias a todos. Saludos, bendiciones. Se despide, hermanos, su servidor Roberto Copado. Y, hermanos, gracias porque nos han acompañado durante esta transmisión. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Y recuerden, hermanos, que Dios sea quien nos guíe completamente. Hermanos, hagamos una oración. Bendito Padre Celestial, en este momento, Padre, solamente queremos agradecerle porque ha permitido, Padre, que su palabra sea expuesta. Y su palabra, Padre, es la que nos guía. Su palabra, Padre, es la que nos reprende, pero también la que nos recuerda, Padre, aquello que usted no ve con agrado y aquello que usted desea ver en nosotros. Le pedimos, Padre bendito, que usted siga obrando en nuestras vidas y que así, Padre, este tema nos pueda hacer reflexionar, que podamos hacer conciencia, Padre, de aquello que usted no desea ver en nosotros y que debemos también, Padre, aceptar cuando caemos en ese tipo de errores. Le pedimos, Padre, pues, que siga obrando en nuestros corazones para que nuestra vida, Padre, podamos reflejar su palabra, para que con nuestras actitudes podamos reflejar su amor y con nuestros hechos podamos reflejar, Padre, que realmente estamos en la verdad. Le pedimos, Padre, pues, que perdone nuestras faltas. Bendiga a todos mis hermanos y amigos que han estado conectados y aquellos que lo verán posteriormente, Padre. Que usted cumpla su voluntad siempre en nuestra vida. Le damos gracias por todo esto, Padre, y se lo pedimos juntamente con el perdón de nuestras culpas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quedamos en la programación de este seminario. Ya vienen también, están listos nuestros hermanos ya para continuar con esta hermosa actividad. La paz de Cristo, hermanos, more en cada uno de nosotros. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve tu amor, donde haya heridas lleve tu perdón, donde haya dudas fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier, donde hay tinieblas lleve yo tu luz, donde hay
tristeza nos duele.